Muchas gracias, Georgina. Buen día a todos. Como ha dicho Georgina, yo soy Marta Moneo, soy la coordinadora del equipo de adaptación al cambio climático desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la oficina de Panamá, que es donde tenemos la oficina regional para toda Latinoamérica y Caribe. Y desde donde estamos coordinando este proyecto de CityAdapt, en el que además de la ciudad de San Salvador, también participan otras dos ciudades, Jalapa en México y Kingston en Jamaica. Yo solo quiero hacer una pequeña introducción para contarles un poco, a lo mejor, por qué estamos aquí, ¿no? Este proyecto de CityAdapt empezó hace 2 años. Para ONU Medio Ambiente era el primer proyecto en el que trabajábamos en adaptación basada en ecosistemas en zonas urbanas. Habíamos trabajado mucho en adaptación basada en ecosistemas en áreas protegidas, en zonas rurales, con un enfoque muy de restauración de ecosistemas fuera de las ciudades, pero no habíamos trabajado tanto en zonas urbanas, ¿no? Sin embargo, pues el desarrollo urbano de la región está haciendo que las ciudades se conviertan al mismo tiempo en centros muy potentes de degradación ambiental y de todos los ecosistemas que están rodeados en las ciudades o donde están ubicadas las ciudades, y eso hace que los riesgos relacionados con los eventos climáticos pues, se intensifiquen mucho en las ciudades, ¿no? Se están haciendo inversiones importantísimas en la reducción o en el intento de reducir esos riesgos, sobre todo a través de obras grandes de infraestructura. Sin embargo, pues hay una oportunidad enorme a través de comprender un poco mejor cómo las ciudades y los ecosistemas alrededor se interrelacionan, de dónde realmente vienen los riesgos de inundaciones y de deslizamientos que ocurren dentro de los núcleos urbanos. Vienen de zonas probablemente aguas arriba de la ciudad. Entonces, este proyecto se enfoca mucho en precisamente eso, ¿no? Ver las ciudades desde un enfoque que vaya más allá de los cascos urbanos y que considere un poco cuáles son esos ciclos de funcionamiento naturales de los ecosistemas para tratar de buscar las soluciones que son en el fondo más eficientes, no concentrándonos solamente donde ocurren los impactos, sino viendo qué otras posibilidades de soluciones existen, manejando y recuperando las funciones que cumplen los ecosistemas de protección frente a esos eventos y a esos desastres, ¿no? Entonces, pues desde hace 2 años hemos empezado a implementar este proyecto, donde se han desarrollado pues, análisis de vulnerabilidad para las distintas ciudades, enfocándonos precisamente en eso, en analizar dónde están los riesgos relacionados a eventos climáticos y dónde pueden estar esas soluciones que a lo mejor no se han pensado en primera instancia. Y se han empezado a ejecutar también, a implementar pilotos de estas medidas de adaptación basada en ecosistemas o de soluciones basadas en la naturaleza, que es una manera un poco símil de llamarlo, con resultados muy interesantes. Y precisamente San Salvador ha sido una de las ciudades donde ya se han empezado a implementar algunos de esos ejemplos, pues como algunos de ustedes ya conocen, con resultados interesantísimos y que muestran un potencial enorme de escalamiento para poder realmente tener un efecto sustantivo sobre la minimización de estos riesgos que además se prevén que se intensifiquen y que ocurran con mucha más frecuencia en el futuro en el contexto de cambio climático. A partir de estos 2 años de experiencia, nos dimos cuenta de la importancia que tiene no solamente implementar estos pilotos, sino realmente analizar a nivel de la planificación urbana, de los marcos de planificación que tiene cada una de las ciudades, dónde pueden estar las oportunidades para introducir en esos mecanismos de planificación y trabajar con todos ustedes que son técnicos y son actores clave en ese proceso, para realmente a la hora de diseñar estas medidas para enfrentar los efectos de los eventos climáticos extremos, cómo poder integrar esta visión que vaya más allá del núcleo urbano y que integre realmente una comprensión y un análisis del sistema ecológico
que estamos tratando, ¿no? Del sistema hidrológico, de los ríos que estamos analizando y que afectan a las ciudades, por ejemplo, y de cómo procesos de deforestación o de cambio de uso de tierra aguas arriba de las ciudades realmente tienen un impacto después en los cascos urbanos, ¿no? Entonces, cómo pensar dónde están esas oportunidades para empezar a pensar el desarrollo urbano de una manera más integrada con los sistemas naturales donde están ubicadas las ciudades. A partir de todo ese trabajo que llevamos haciendo durante 2 años en estas 3 ciudades, pero también alimentándonos de pues, la experiencia de nuestros colegas de Wageningen y de Manuel, que han trabajado también en otras ciudades y en otras regiones del mundo, y de todo el conocimiento que se está generando ahora, este tema de soluciones basadas en la naturaleza para ciudades está ganando mucha importancia en la agenda internacional y está habiendo muchas experiencias en otras partes del mundo, incluso en la región, que son muy importantes y de las que podemos aprender mucho, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pensó, bueno, pues vamos a comenzar con estos pequeños seminarios donde además de los actores que están involucrados de manera habitual en las discusiones sobre la implementación de este proyecto, cómo podemos ir generando esta discusión también con otras municipalidades, con otras ciudades y con ustedes para tratar de identificar dónde están esas oportunidades de acción y cuáles son las capacidades que son necesarias o la información que es necesario generar para que realmente esas estrategias puedan diseñarse de una manera diferente, innovadora y más integrada con el territorio, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a Leila, Georgina por la organización, muchísimas gracias como siempre a Manuel también por el apoyo técnico y por ayudarnos con el desarrollo de este proyecto y sin más pues los dejo con la sesión de hoy. Gracias, Leila. Muchas gracias, Marta. Si gustan, hacemos la introducción de los participantes de manera breve y rápida. Voy a poner stop y los que quieran y puedan encender sus cámaras para su presentación, se los agradeceremos. Voy a guiar, iniciaríamos quizás con Ofelí, que es parte del equipo, pero es importante que ustedes la conozcan. ¿Me escuchan? Muy bien. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acá. Como decía Georgina, formo parte del equipo de Penuma, basado en Panamá, con Marta, que acaba de hacer la introducción. Entonces yo apoyo más en la parte también técnica y de gestión, digamos, desde Panamá. Espero poder conocerlos pronto en El Salvador de acá a poco. Muy buena sesión a todos. Gracias, Ofelí. Luego, acá, según lo que tengo en pantalla, sale un guión. ¿Alguien que se identifique con un guión? Bueno, si no se identifica, tengo a Rubén. Buenas, ¿me escuchan? Perfectamente. Soy Rubén Estupinián y soy sugerente de desarrollo urbano de la Alcaldía de San Salvador y esperando a todo lo que podamos aprender este día. Muchas gracias, muy amable. Adalberto. Hola, buenos días, Adalberto Salazar del equipo de Fundasal y un gusto poder participar con ustedes en esta jornada. Gracias, Alberto. Alcaldía de Nejapa. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carmen Flores Camura y soy la síndico municipal de Nejapa, ¿verdad? Y estamos muy interesados en conocer la temática y, por supuesto, adquirir nuevos conocimientos. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Alex Chávez. Hola, saludos, Alex Chávez, soy de la OPAMS, especialista ambiental. Un gusto, Alex, gracias. Celina Perla. Ella puso que no tenía cámara ni micrófono en el chat. Ok, se presenta.
Dice Celina Perla, gerente de la Unidad Ambiental de NEJAPA. Cristian. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Cristian Figueroa por parte de Fundasal. Un gusto de saludarles. Giselle Meléndez. Bueno, en lo que Giselle se conecta, pasemos a Guillermo. Buenos días, yo soy Guillermo Medrano, un gusto estar con ustedes, formo parte del equipo de Fundasal. Ok. Ileana Osorio. Los que tengan problemas para audio o video pueden colocarlo en el chat y pues así nos daremos por presentados. Ingrid Alfaro. Hola, buenos días. Mi nombre es Ingrid Alfaro. Soy de la Unidad Ambiental de OPAMS. Un gusto estar con todos. Saludos. Un gusto, Ingrid. Jonathan Urbina. Hola, hola, un gusto. Jonathan Urbina, del área técnica social por parte de Fundasal. Gracias. José Espinal. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Vengo de parte de la Dirección de Sostenibilidad Ambiental de la Alcaldía de San Salvador. Un gusto. Un gusto, José. Karen Cetino. Buenos días, un gusto saludarles. Soy Karen Cetino, jefa del Departamento de Cooperación Nacional e Internacional de la Alcaldía de San Salvador. Un gusto, Karen. Marilyn Fuentes. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Marilyn Fuentes, también de la Gerencia de Cooperación de la Alcaldía de San Salvador. Muchas gracias, Marilyn. Obras civiles. Hola, buenos días. ¿Me confirman si me escuchan? Casi no escuchamos. Hola, hola. Hola, sí, perfecto. Ok, no tengo cámara, pero desde la Alcaldía de NEJAPA, Senia Lodas, de la Gerencia de Proyectos. Muchas gracias, muy amable, señor. Bueno, quiero ver. Luego tenemos a Stephanie Morán. Stephanie. Bueno, mientras Stephanie se introduce, tenemos al equipo de Procomex, que ustedes verán ahí en la imagen, hay un equipo unido. Pablo, si quieres, los introduce rápidamente. Hola, buenos días. Les saluda Julia Medina. El compañero Pablo recibió un inconveniente en este momento, ya va a regresar. Nosotros somos el equipo de Procomex. Es un gusto saludarlos y estamos aquí con toda la disposición en aprender. Okay, muchas gracias, Julia. A todos aquellos que no se han presentado y aún tienen la intención de hacerlo, lo pueden hacer vía chat. Y igual, todas las dudas, como decíamos, y comentarios lo pueden hacer vía chat. Dejo con ustedes a la ingeniera Leila, al doctor Manuel Winover. Buenos días a todos. Primero que todo, gracias por tomarse el tiempo de participar en esta sesión en este seminario o sesión de capacitación, que en realidad es más una sesión de intercambio con unas pequeñas presentaciones. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla para poder ir directamente a lo que nos concierne y tratar de recuperar tiempo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí.
Solo que no en modo presentación. Ok, ahora sí, perfecto. Ok. Entonces, como les dije, primero que todo, pues obviamente dar las gracias a que todos están presentes. Espero que sea de utilidad y una pequeña corrección en la agenda que se había presentado, que en realidad el título de mi intervención era uno de los slides, que es de introducción, que es un poco el contexto, pero en realidad como el título del seminario lo indica, yo voy a tratar de en 20 minutos, 30 minutos, de dar una visión muy rápida de lo que son los métodos y herramientas de apoyo a la planificación y a la toma de decisiones para la adaptación y la acción climática. No tienen que tomar notas, esto está siendo grabado, todas las presentaciones estarán a disposición de ustedes y cualquier material de más de lo que se menciona en la charla están disponibles en todo momento para que ustedes puedan tener más información. La charla mía va a tener 4 componentes. Una es poner un poco en contexto de lo que es estas herramientas, obviamente que en el caso del área metropolitana de San Salvador, que es lo que nos interesa, pasar un poco a mostrar las herramientas, un poco de manera rápida, porque no tenemos tiempo, esto es 1 hora, hora y media, dar un ejemplo de uso para la toma. Van a presentar en este inventario rápido y una rápida conclusión de las lecciones aprendidas en un par de minutos. En cuanto a lo que es el contexto, obviamente que cuando uno mira lo que es el ciclo de políticas, uno tiene que, cuando uno va a empezar a hacer esta manera de definir las cosas, uno tiene que empezar a recopilar evidencias. Como estamos hablando de políticas públicas, uno hace un borrador eventualmente de la ley, de la norma, de los instrumentos, uno hace una pequeña evaluación de impacto, uno hace un proceso de intercambio interinstitucional, pasa uno a la transposición y entrada en vigor de los instrumentos o de lo que corresponda, pasa a la implementación, a la revisión y enmiendas, y si necesario uno empieza de nuevo el ciclo. Ahora, esto es en general el ciclo de políticas, pero a nosotros lo que nos interesa es, dentro del contexto de este ciclo de políticas, cómo se toman las decisiones en el contexto de la adaptación al cambio climático. Y en ese contexto uno tiene primero que hacer una especie de elaboración de línea de base, identificar los actores para de esa manera poder hacer una evaluación de los riesgos y la vulnerabilidad y así poder explorar e identificar las opciones de adaptación, seleccionar y validar estas opciones para poder implementarlas, hacer un monitoreo y una evaluación y de nuevo empezar, si es necesario, hacer nuevas medidas o recuadrar o redefinir las que se estaban haciendo. Esto es un poco para darles a ustedes Ustedes en el área metropolitana de San Salvador tienen al COAMS y a la OPAMS como brazo técnico de implementación, que en la realidad lo que hace es que define un plan de desarrollo y un plan de ordenamiento territorial y realiza una integración por el lado del gobierno central con todos los ministerios y por el lado de los gobiernos locales con las 14 municipalidades que están incluidas en el área metropolitana. Pero además la integración también incluye todo lo que sea cooperación con el JEF, con el PNUMA, con el PNUD, y incluye también FIAS, PONADES, que son instituciones de financiamiento, incluye obviamente el sector privado, la sociedad civil y obviamente que las comunidades y las colonias. Esto es como para ir pasando de que el ciclo de políticas y de toma de decisiones en el contexto de ustedes tiene ciertas cosas operativas que son muy claras. Ahora, esto, ¿cómo se traduce? Para hacer una manera de resumen, esto se traduce, por ejemplo, en el caso de la OPAMS, que es la que ejecuta, el brazo técnico que ejecuta los planes de tratamiento urbanístico en el área metropolitana, el plan que se elaboró en los últimos 5 años, en donde uno puede ver cuáles son los tratamientos urbanísticos, cuáles son los suelos urbanizables, y esto es supremamente útil porque me permite a mí
uno de los puntos de entrada de este proyecto, que es el considerar las áreas urbanas como un componente que tiene tres cosas que aparecen muy claramente, y acá en el mapa de la OPAMS están claramente. Están las zonas urbanas densas, están las zonas periurbanas, que vendría a ser el suelo urbanizable, y están las zonas rurales, además de las zonas no urbanizables por conservación. Entonces esto nos permite ver que tenemos un contexto. Esto no se hace de manera desordenada. Ahora, como tenemos un tiempo limitado, tenemos que también anotar, que yo no lo voy a mostrar, que existen otros San Salvador, el suelo, el Plan Municipal, Metropolitana y Nacional de Adaptación, o la Guía de Hábitat Urbano Sostenible. Esto como para dar algunos ejemplos. Ahora, pasando después de esta introducción, que era un poco a lo que se refería el título en la agenda, están las herramientas. Ahora, esto de herramientas, hay innumerables herramientas, y yo casi que diría que hay una herramienta por persona que trabaja en el tema. Entonces es necesario, de entrada, ver un poco en cuanto a lo que es el enfoque, en cuanto a lo que es el tipo de herramienta, el tiempo para el que se usa, el tipo de análisis, los usos y la ejecución, cuál es la brecha que existe entre la oferta de la ciencia y la demanda, o de los técnicos, y la demanda desde el punto de vista de la toma de decisiones. Cuando uno se pone a ver, existe dentro de la oferta excelentes modelos de modelación complejas y unas cajas negras que solo son operadas por realmente los expertos. Los tiempos de análisis son excelentes para la anticipación, le permiten a uno hacer escenarios, y uno tiene, por ejemplo, escenarios de cambio climático en el 2100, en el 2150, en el 2200, y son análisis muy orientados hacia experto, evaluar impactos y sobre todo a implementar soluciones con una validación que es supremamente compleja. En el caso de casi la mayoría de ustedes, que son más el lado de la demanda, ustedes estarán sintiéndose muy identificados en que ustedes muchas veces, más que modelación y escenarios, necesitan también explorar y ver qué es lo que ha pasado anteriormente, qué pasó con las políticas públicas, qué pasó con las acciones que habíamos hecho. Y ustedes necesitan de herramientas que sean un poco más transparentes y más abiertas y menos complejas y cerradas. Y también necesitan que correspondan al ciclo de políticas públicas, que es de 1 a 10 años y no siempre a unos escenarios en muy largo plazo. Y también necesitan que estos análisis apoyen las decisiones y ayuden a implementar la adaptación, de manera a que uno pueda explorar y hacer algo que es supremamente necesario, sobre todo, por ejemplo, en el área metropolitana de San Salvador, que es el de escalonar las acciones. Porque como Marta lo decía, muchas veces nosotros tenemos los impactos en una zona, pero las causas en otra. Los impactos en el centro de San Salvador, pero las causas vienen en la zona alta del volcán. Entonces uno necesita una iteración fácil y una manera de operar muy sencilla. Entonces eso en cuanto a lo que es la brecha entre la oferta y la demanda. Ahora, si miramos lo que yo mostré al principio, que eran las distintas etapas en el ciclo de toma de decisiones, uno tiene, como les dije, una primera etapa que es de hacer el diagnóstico, una segunda que es de explorar, una tercera que es un poco de implementar y evaluar, una cuarta que es escalonar y una quinta que es el de monitoreo. Según la etapa en donde uno se encuentra, existen distintos tipos de herramientas apropiadas para eso. Les doy un ejemplo. De nada sirve hacer un análisis costo-beneficio cuando yo estoy haciendo un diagnóstico, pues no tengo nada que todavía de hacer costo-beneficio porque todavía no tengo ninguna tecnología que implementar ni ningún modelo económico que implementar. Entonces es supremamente difícil. Entonces tenemos que estar muy conscientes del tipo de etapa en la que estamos, corresponde el tipo de decisiones que vamos a necesitar. Ahora, existen, como yo les dije, innumerables herramientas y no voy a ser yo quien en una hora o en media hora que tengo yo asignado voy a ir a hacer una capacitación en ni siquiera una de estas. Entonces yo lo único que quería llamarles la atención, para los detalles ahí les podemos dar información en todo lo que quieran, pero lo que es importante cuando uno trata en la etapa 1, 2 y 3, que es más la de explorar,
validar y escalonar, es que uno tiene que tomar en cuenta la escala espacial, la evaluación y el tipo de métrica que yo voy a utilizar. Yo no voy a ir al detalle aquí de las herramientas, pero por ejemplo, si yo quiero analizar todos los servicios de los ecosistemas, yo necesito ver si la escala espacial del proyecto o de lo que yo estoy implementando es la cuenca, es la ciudad, es una región, o realmente tengo que ir yo a nivel de una microcuenca o de finca. Porque en función de eso, las herramientas que yo tengo disponibles, el tipo de métrica y de escala espacial son distintas. Pero además de explorar, validar y escalonar, hay otra etapa que es la de implementar y evaluar, que vendría a ser la etapa 4 y 5 de la figurita que yo di al principio. Y en ese momento, por ejemplo, tengo que mirar no solamente el tipo de herramienta que yo necesito, sino el tipo de evaluación técnica en función de la medida que yo voy a implementar. No es lo mismo tomar todas las soluciones basadas en la naturaleza o adaptación basada en los ecosistemas que yo voy a implementar en una cuenca, así yo voy a hacer solamente el análisis de una de las medidas. O si yo voy a hacer el análisis de todas las medidas en función del comportamiento de un recurso o de un servicio del ecosistema o de solamente uno. Entonces uno tiene que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Para terminar con lo de las herramientas, como yo les dije, es muy importante la métrica o el tipo de cómo va a salir la información de la herramienta que yo voy a sacar, porque según lo que yo voy a realizar como análisis de economía social o ambiental, el tipo de datos de salida son distintos. Y el tipo de unidad o de medición, por ejemplo, en la economía, es muy loco uno tratar de medir en la economía por hectárea y no en una unidad monetaria como euro, dólar, peso. Cuando yo hablo de la sociedad, muchas veces tiene que ver con contaminación, con emisiones, y entonces tiene que ver con toneladas o kilos. Cuando es en tipo del ambiente, hectárea o kilómetro. Yo no voy a ir al detalle en esto, ustedes tienen acceso a todos estos materiales, pero era solamente para decirles que además de las herramientas que yo mencioné, es supremamente importante el de saber la unidad de medición, el factor de tensión o de control que yo estoy tratando de medir, como mencioné, las escalas temporales y espaciales, y algo que uno no debe olvidar, que es la gobernabilidad, es decir, ¿para quién estoy yo produciendo? No es lo mismo producir información para toma de decisiones a nivel económico, algo multilateral o algo que tiene que ver con ambiente, que es multiescalas. Todo esto lo tienen ustedes en el detalle. No quiero entrar a profundidad porque no hay tiempo, pero solamente llamarles la atención a ustedes con las cosas que son más específicas. Después, algo muy importante de las herramientas es qué es el uso que ustedes le van a dar. Además de cómo son las salidas, por ejemplo, si ustedes necesitan dar un uso que tiene que ver mucho con visualización, obviamente que ustedes se van a orientar a sistemas de información geográfico, pero también a aplicaciones que permitan compartir historias en donde combina usted el texto, los mapas interactivos con otros contenidos. Pero hay mucha gente que le interesa la parte modelación. Si a usted le interesa la parte modelación para comprender dinámicas, como puede ser la dinámica del cambio climático, la dinámica del cambio de uso del suelo, tiene que tener ahí acceso a otro tipo de herramientas de modelación en donde usted verá si lo que quiere es modelos que predicen, modelos que van hacia atrás, modelos basados en multiagentes, en donde usted puede simular, y entonces tiene usted una serie de posibilidades si usted quiere hacer la modelación. Ahora, lo más interesante es cuando usted puede tener la capacidad de poder tener una herramienta que le permita visualizar, una herramienta que le permita modelar y una herramienta que le permita integrar. Para esto usted necesita mínimo dos cosas. Por un lado, un programa que le permita hacer análisis y que le permita vincular los datos con cierto tipo de reglas, y por otro lado usted necesita un marco conceptual que le permita hacer un diálogo entre los distintos usuarios de esta herramienta. De esa manera usted puede integrar para apoyar la toma de decisiones. Esos son básicamente tres tipos de herramientas diferentes que en las tablas que yo le mostré, muchas de ellas
permiten o no permiten la integración para el apoyo de toma de decisiones. Y entonces lo que yo quiero remarcar es que las características en este tipo de herramientas de integración tienen que permitirles a ustedes de organizar datos, explorar datos y tener la manera visual de que sea espacialmente explícita. También debe permitirles a ustedes integrar conocimientos, elaborar reglas y definir indicadores. Como yo les dije, las métricas son supremamente importantes porque son la manera como yo defino el tipo de salida de todo este tipo de herramientas. La otra cosa supremamente útil para el apoyo a toma de decisiones es que yo pueda cambiar las reglas y pueda cambiar las escalas de manera consistente. Pero también necesito, como habíamos visto, una modelación que sea transparente y abierta, y no una modelación que sea solo el experto el que da las reglas de juego. Sería como, por ejemplo, haciendo una analogía, el de ir a jugar fútbol, pero resulta que el dueño de la pelota no me dice a mí cuáles son las reglas del juego. Entonces es un poco tramposo, un poco difícil. Esta modelación transparente y abierta me permite a mí una integración y un uso de los modelos de manera mucho más rápida. Así puedo yo hacer comparaciones y hacer iteraciones de las distintas alternativas. Y obviamente esto permite no solamente visualizar los resultados, sino hacer algo muy importante para la toma de decisiones, que es el de visualizar las compensaciones. Yo en este punto quisiera hacerles un llamado de atención de que todo este tipo de soluciones basadas en la naturaleza o no, siempre tienen ganadores y perdedores. No existe ninguna medida que sea ganadora para todo el mundo. Lo que se trata en estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones es el poder tener reglas de juego en donde uno puede ver dónde hay necesidad de compensaciones y en donde todos los usuarios y los actores van definiendo las reglas, porque no siempre todos tienen que ser los mismos perdedores y no siempre todos tienen que ser los mismos ganadores. Un poco la idea es el de que podemos ir avanzando en donde se pueda distribuir y compensar los costos y los beneficios. Ahora, para no solamente hablar en teoría, y como ya pasé 15 minutos en esta parte teórica, déjenme utilizar los otros 15 minutos que me corresponden en agarrar un ejemplo para que ilustrar un poco el uso. Ahora, como ejemplo, yo voy a agarrar una herramienta que no solamente permite la integración de modelos y de datos, sino que además me permite mostrarles a ustedes ejemplos que elaboramos tanto en San Salvador, en Kingston y en Jalapa. Obviamente que yo voy a usar ejemplos solamente de San Salvador porque es lo que les concierne a ustedes. ¿Y por qué escojo QuickScan como herramienta? Escojo QuickScan porque es una de las herramientas con las cuales yo he trabajado y que además nosotros hemos desarrollado. Entonces, lo que tiene de útil esta herramienta es que usted la puede utilizar en una computadora como una especie de programa en donde usted tiene un modelador y un operador. Pero si fuera esto solamente, sería como tantas otras herramientas en donde usted trabaja en su computadora, hace sus recetas y tiene el resultado. Esto tiene otra cosa más, que es el que implica un taller participativo. Y entonces acá, en este taller participativo, la utilidad es que el modelador se vuelve en un operador de lo que los participantes quieren y necesitan. Y entonces implica el de que haya un facilitador para que puedan moderar y coordinar cómo funciona esto. Ahora, en los hechos y en la realidad, ¿esto cómo funciona? Esto funciona, haga de cuenta que usted es pintor y entonces tiene un lienzo vacío, o que usted es escritor y tiene una página Word con todas las funcionalidades vacías. Entonces usted va a tener cómo organizar sus flujos de trabajo para poder navegar, cómo poder organizar los resultados de este flujo de trabajo y algo supremamente importante, que es una librería de componentes. En esta librería de componentes usted puede tener mapas, puede tener datos, puede tener estadísticas, pero también, y bien importante, puede tener reglas definidas, puede tener modelos que usted puede integrar, puede tener funcionalidades que vienen del álgebra de sistemas de información geográfica. Es decir, usted puede poner en esta librería todo.
Nosotros en este momento, en esa librería, tenemos una cantidad no solamente de datos, sino de cosas que hemos elaborado. Y entonces usted puede, en este espacio, usted puede elaborar su flujo de trabajo, comparar sus resultados, utilizar su librería de componentes, definir reglas, modelos, usar modelos externos, conectarlos y poder elaborar. Ahora, ¿para qué se puede usar? De una manera muy simple, lo empezamos a usar para ver qué pasa en El Salvador. Entonces, lo primero que hicimos es, con los datos disponibles, qué pasa en San Salvador, en el área metropolitana, en cuanto a lo que es la expansión urbana, medida como área urbanizada nueva o medida en el mapa de abajo como área de bosques que se ha perdido. Esto para empezar a hacer una exploración rápida con los datos. Pero yo también puedo ver qué pasa en cuanto a lo que son las áreas de riesgo de inundación. Entonces ahí podemos empezar a definir las áreas de riesgo de inundación como las áreas donde hay depresión y flujos mayores que yo conozco, que son las que aparecen en azul más oscuro, pero también flujos de acumulación que se conocen y sobre todo los flujos de potencial en eventos extremos. Esto vendría a ser las áreas que eventualmente estarían en peligro, que muchas veces no se consideran. Ahora, estas áreas de inundación, ¿para qué me sirve? Me sirve para poder identificar, como se muestra acá, cerca del área del mercado central de San Salvador, cuáles son las personas en riesgo. Porque resulta que las personas en riesgo, en lo que tradicionalmente hacemos en el área azul oscura, son las personas en riesgo a inundación cada año. Pero resulta que hay toda otra serie de personas equivalentes al mismo monto de población que están en las zonas que potencialmente, que son muchas de las áreas que se inundaron, por ejemplo, en esta última tormenta Cristóbal y Amanda. Es decir, que tenemos que tomar en consideración eso. Pero algo también muy interesante, por ejemplo, para las municipalidades o para la OPAMS, es que uno también puede calcular cuál es la longitud de carreteras según la vía pavimentada primaria, vía secundaria, vía terciaria, vía residencial pavimentada, etcétera, que son inundables según esas tres categorías. Y uno se lleva sorpresas grandes porque el 50% de las vías residenciales pavimentadas están en algún riesgo de inundación en el área del Arenal Montserrat. Uno puede hacer esto para todas las 14 municipalidades de San Salvador. Acá, como estamos trabajando en este proyecto, entonces esto es. Pero uno también puede hacer algo que no es qué es lo que está pasando, sino qué pasa si. Y una de las cosas es qué pasa si yo empiezo a considerar el potencial de infiltración y el potencial de recarga de acuíferos. Entonces yo acá tengo datos de entrada que han sido elaboradas por el ministerio, por instituciones, en donde yo veo el potencial de infiltración y el potencial de recarga de acuíferos. Para esto, como yo les dije, yo puedo definir o tener en la biblioteca, en este caso se definió, reglas para explorar las oportunidades. En este caso, las reglas para explorar las oportunidades eran tan simples como el de ver cuál es el potencial de infiltración. Como ustedes saben, las áreas completamente encementadas tienen un potencial de infiltración nulo, mientras que las áreas más verdes tienen un potencial de infiltración más grande. Pero además de eso, ¿cuál es la capacidad de recarga del acuífero con mapas en función de eso? Entonces yo, definiendo esa regla de conocimiento, puedo definir unos mapas en donde puedo definir, por ejemplo, que este área en azul es un área de recarga de acuífero supremamente importante, lo que me permite a mí escalonar las acciones si es que no las estoy haciendo. Pero yo puedo ir, además de definir esto, puedo ir a preguntarme qué pasa si yo defino áreas prioritarias para la implementación. Entonces, en estas áreas prioritarias para la implementación, por ejemplo, puedo definir una regla, porque todo esto se hace rapidísimo, en 10 minutos se hace, y entonces yo puedo ir cambiando. Esa es la utilidad, que no son modelos cerrados en donde yo tengo que pasar 6 meses esperando. No, esto es en 10 minutos se va haciendo. Entonces acá lo que yo hago es, en función del riesgo de inundación, qué oportunidad tengo yo de poder tener alta oportunidad de recarga del acuífero o no. Pero yo además, esto me permite ir definiendo áreas
en donde yo tengo muy alta capacidad de zanjas de infiltración para absorber el agua o una muy alta recarga del acuífero, que es los diferentes tonos de violeta. Pero una vez que yo defino esto, también puedo ir a mirar cuál es la integración, porque lo que tenemos que ver es que para el área metropolitana de San Salvador hay un mundo de medidas que pueden ir integrándose. Entonces uno ve en este tipo de aplicaciones, uno puede integrar las soluciones como la infraestructura gris, que vendría a ser la laguna de laminación, donde hay un alto impacto de las inundaciones, con de dónde vienen las posibles soluciones a las causas de esa inundación. Porque el agua que se acumula en Colonia Ibu o en el centro de San Salvador, ese agua viene de algún lado. Y para que ese agua llegue a ese lugar es porque hay cierto tipo de manejos de uso del suelo o cierto tipo de manejos de los servicios de los ecosistemas que se están dando, que implican que no se están respetando las potencialidades de recarga de acuífero o de absorción de las tierras. Entonces, este tipo de cosas me permite a mí no solamente identificar y escalonar, sino también integrar con soluciones de infraestructura gris tradicionales y este tipo de soluciones basadas en la naturaleza un poco más novedosas. Y entonces, concluyendo y yendo supremamente rápido, ¿qué es lo que nosotros vemos de este tipo de aplicaciones? Nosotros vemos que en cuanto al proceso es supremamente útil porque ayuda a los tomadores de decisiones y a los otros actores en articular y definir las necesidades y los retos que deben ser definidos. Por otro lado, permite una evaluación un poco más rigurosa de cuáles son los riesgos, cuál es la vulnerabilidad, en un contexto de planificación urbana y de toma de decisiones, porque todos nos podemos reunir y todos podemos empezar a intercambiar las cosas. Además, permite discutir los resultados en un horizonte de tiempo temprano en el proceso de toma de decisiones y de políticas públicas y no estar dependiendo de grandes modelizaciones en donde uno tiene que esperar, como les dije, 6 meses. Esto se puede hacer en el tiempo real y se puede ir haciendo las cosas a medida que uno va planificando. Obviamente que, como les mostré, permite involucrar a los actores en este codiseño del proceso, en el codiseño de la información y obviamente de los resultados, permitiendo además y discutir e ir integrando los cobeneficios, las compensaciones, las sinergias, de manera a poder ir identificando realmente soluciones que permitan que hayan ganadores por todos lados. En cuanto a lo que es el formato, porque es muy importante el proceso, pero también es muy importante el formato en cómo yo voy a obtener la información. Permite obviamente mejorar y ajustar la comunicación y el intercambio con los actores, puesto que son herramientas que permiten integrar no solamente los conocimientos, sino poner a disposición de todos los actores toda la información espacial y no espacial y estadística, que en muchos casos es supremamente difícil porque los actores o no tienen las capacidades o no tienen las posibilidades. Esto permitiría, por ejemplo, que la OPAMS, con todos los municipios, pueda empezar a trabajar con todos los datos espaciales de servicios de ecosistemas, de soluciones que se han identificado, etc. Obviamente que permite combinar formatos y conocimientos. Se puede usar estadísticas, se pueden usar datos Excel tabulados, se pueden usar datos espaciales de manera a generar los resultados que se necesitan. Y obviamente permite alinear la vulnerabilidad y los riesgos climáticos con los procesos de planificación en curso o con procesos como son los planes de ordenamiento territorial, los planes de zonificación, los planes de urbanísticos sostenibles. Y en cuanto al contenido, permite discutir la resolución de la información y la necesidad de datos, integrar la incertidumbre en los procesos de planificación, porque tenemos que entender, y la pandemia nos permite ver, que las sorpresas siempre son no las bienvenidas, pero siempre pueden llegar, de la misma manera que ustedes también están muy familiarizados con los procesos de elecciones. Ustedes el año que viene van a tener elecciones en el área metropolitana de San Salvador, lo que implica que mucha de la gente puede cambiar, muchas de las políticas públicas pueden cambiar, muchas de las prioridades. Es decir, que cuando trabajamos en políticas públicas y en procesos de apoyo a la toma de decisiones, siempre tenemos que tener presente el de que puede haber cambios en los próximos 3 o 4 años.
Y por último, asegurar transparencia, flexibilidad, participación y trazabilidad, y de esa manera integrar un modelo técnico con el modelo económico, el modelo financiero, de manera a poder mejorar la toma de decisiones. Y como me quedan 30 segundos, solamente para recordarles que si ustedes quieren profundizar, tienen la herramienta donde pueden consultar, aún si quieren la pueden bajar, pero no se pongan a bajar herramientas, porque obviamente que de la misma manera que un médico no aprende a usar las herramientas de diagnóstico en un día, pues obviamente que este tipo de herramientas no se aprende en media hora, demora uno una semana, 15 días. Ahora, si quieren webinar sobre el tema, en la página de CityAdapt tienen webinar, tienen story maps, tienen videos, y próximamente, en los próximos 2-3 meses, van a tener guías metodológicas en donde ustedes pueden ir en cada una de estas etapas, 1, 2, 3, 4 y 5, irá a tener módulos para que les permita orientar un poco la cosa. Y cumpliendo con mis tiempos, siendo estricto, 30 minutos y 22 segundos, más o menos es esto lo que yo les quería mostrar de manera supremamente rápida, supremamente resumida, pero como ustedes estarán de acuerdo conmigo, en media hora yo no puedo pretender presentarles a ustedes herramientas que tienen un nivel de profundidad y un nivel de necesidad de experiencia que son supremamente complicados, pero ahora podemos identificar necesidades de capacitación a más profundidad y ver cómo se pueden cubrir. Georgina, le dejo la palabra a Leila y gracias por su atención y espero que en las preguntas y con la bibliografía que se dio puedan ustedes encontrar la resolución aparte de los problemas. Gracias. Gracias, Manuel. Tomo la palabra. Si les parece, voy a dar la presentación que me corresponde y luego nos quedamos en el espacio de preguntas. Cualquier cosa, pues las anotan en el chat de acá del Zoom, ¿verdad? Para poderlas tener en línea en el espacio de las preguntas. Paso a compartir mi pantalla. ¿Sí la pueden ver? Sí, aún espero formato. Ahí está. Perfecto. Listo, vamos para dar continuidad con la que teníamos nosotros en línea, ¿verdad? La presentación magistral de Manuel sobre las herramientas e instrumentos. Ahora queremos en esta presentación, que espero sea corta, ¿verdad?, hacer justo la vinculación con los instrumentos de planificación locales. Hay una pequeña introducción, bueno, el contenido, ¿verdad?, cuáles son los contextos dentro de la microcuenca del Arenal Montserrat, acá en San Salvador. ¿Por qué los servicios ecosistémicos son importantes en la planificación urbana? Si bien es cierto, ese es un punto que ya lo hemos venido nosotros abordando, por eso es que este subtema lo hacemos muy corto, ¿verdad? Solo para enfatizar en el porqué de estos servicios. Los instrumentos de planificación nacionales y locales, ¿verdad? Y otros que existen acá en San Salvador, ¿verdad? Y su área metropolitana, y unas conclusiones, ¿verdad?, que pretendemos nosotros dejar en este seminario. Solo para hacerles la referencia, ¿verdad? Este mapa nosotros lo tenemos en el análisis de vulnerabilidad de la microcuenca del Arenal Montserrat, donde identificamos los 5 ecosistemas presentes en el área, con sus correspondientes servicios ecosistémicos. Sobre el SALEN, realmente entre los servicios, el de infiltración de agua, del 50 al 70% en la zona de bosques, ¿verdad?, acá en la microcuenca. La provisión precisamente de alimentos y otros insumos como el café, leña, frutales, flores, hortalizas que hay en la zona. El escurrimiento de agua que hay también del 10 al 20% en la zona de bosques. Infiltración de agua
que es casi el 15% en la zona urbana, alrededor del 50% del agua para consumo de San Salvador. Y finalmente, pues, control islas de calor, una disminución de 1 grado centígrado cada 10% en la cobertura verde, ¿verdad? Estos son los que ya son identificados dentro de nuestro análisis. Este es un reconocimiento, este es un mapa que se ha hecho de los ejercicios de las capacitaciones. Solo como ejemplo están la de San Salvador y la de Santa Tecla, donde los equipos que participaron en los talleres llegaron a definir cuáles son los lugares, ¿verdad?, que presentan estos ecosistemas y los servicios mismos, ¿no? Y como principales medios de vida, ¿verdad?, pues aquí es donde ya entramos en detalle, ¿verdad?, identificamos 2 ecosistemas que vimos que son los que más servicios ecosistémicos nos brindan y por ende pues también su relación con los medios de vida que actualmente se dan en la zona, ¿no? Así tenemos bosque latifoliado y cafetales, que es casi más del 30%, ¿verdad? Presente en la zona, el 39% para serles exactos, ¿verdad? Y que nos brindan servicios de aprovisionamiento, sostenimiento y regulación, y donde el de provisión de agua es uno de los más requeridos en casi todos los medios de vida que se desarrollan en la zona. Aun cuando nosotros, nuestro afán es el de servicios ecosistémicos, hay que ver la relación directa que este proyecto tiene con el tema de la provisión de agua. ¿Por qué los servicios ecosistémicos son importantes en la planificación urbana? Y aquí vemos particularmente, este es un dato que gira a nivel global, que más de la mitad de la población vive en las zonas urbanas, y los servicios ecosistémicos que se desprenden de la vegetación urbana, las zonas verdes y las barreras vegetales, contribuyen significativamente para mejorar la vida de las personas en las ciudades y sus alrededores. ¿A cuáles servicios ecosistémicos nos referimos? Pues estamos hablando de provisión de agua, como bien les mencionaba anteriormente, que es el que sobresale, regulación de temperatura, purificación del aire y del agua, recreación, reducción de eventos extremos. Como implicaciones prácticas, cuando ya vemos los servicios ecosistémicos, pues tenemos ese doble vínculo, ¿verdad?, entre los servicios de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático. Acuérdense que la adaptación basada en ecosistemas es una herramienta precisamente para la adaptación al cambio climático. Entonces, por un lado, el cambio climático y otras presiones humanas están poniendo en riesgo los ecosistemas y sus servicios, y por el otro, los servicios ecosistémicos pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas al cambio climático. O sea que estamos precisamente teniendo esos 2 grandes objetivos, ¿verdad?, al implementar la adaptación basada en ecosistemas. Traemos aquí a colación un informe sobre las perspectivas de las ciudades y la biodiversidad, que fue precisamente lanzado en la Convención de Biodiversidad en el 2012, donde da como las 10 líneas para involucrar el tema, ¿verdad?, desde la ciudad. La urbanización es tanto un reto como una oportunidad para gestionar servicios ecosistémicos. En las ciudades puede existir una biodiversidad significativa e importante. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos son un capital natural fundamental. El mantenimiento y el funcionamiento de los ecosistemas urbanos puede aumentar considerablemente la salud y el bienestar de las personas. Los servicios ecosistémicos urbanos y la biodiversidad pueden contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático. El aumento de la biodiversidad en los sistemas alimentarios urbanos puede mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Y aquí viene este punto que precisamente nos trae a la presentación del día de hoy. Los servicios ecosistémicos deben integrarse en las políticas y la planificación urbana.
Solo para cerrar esta presentación aquí, estas 10 líneas, perdón, el éxito de la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos debe basarse en la participación de múltiples escalas, sectores y partes interesadas. Eso precisamente lo mencionaba Manuel en su presentación. Las ciudades ofrecen oportunidades únicas para el aprendizaje y la educación sobre un futuro resiliente y sostenible, y las ciudades tienen un gran potencial para generar innovación y gobernanza, y por lo tanto pueden y deben tomar la iniciativa en los procesos de desarrollo sostenible. Siempre en este tema de la priorización de las medidas de adaptación, solo para hacerles un refrescamiento, ¿verdad? En los procesos de adaptación, pues, 3 preguntas claves. ¿Qué tan vulnerable es mi localidad ante efectos meteorológicos extremos? ¿Qué opciones tengo para enfrentar un fenómeno de este tipo? ¿Qué debo hacer primero? Ese es como el análisis para poder nosotros hacer una planificación local. Y luego los criterios: atiende a la población más vulnerable, fomenta la prevención, es sustentable en el aprovechamiento y uso de los recursos naturales en la ciudad, fortalece las capacidades del gobierno de la ciudad, tiene un costo político alto. Como bien dijo Manuel, en estas medidas a veces hay ganadores y perdedores, pues. Fomenta la coordinación entre actores y entre niveles y dependencias del gobierno, es monitoreable y evaluable. Y finalmente, pues como las medidas de adaptación, vemos las medidas duras propiamente dichas, ¿verdad? Reubicación de población, sistema de drenaje, áreas verdes y parques urbanos, naturalización de azoteas, las medidas basadas en ecosistemas, regulación sistema hidrológico, protección, restauración de pastizales, bosques, prados, arrecifes y manglares, en donde aplican en aquellas ciudades que cuentan con esos ecosistemas, y las medidas blandas que ya tienen que ver con educación, planeación urbana, planes de manejo de cuenca o planes de protección civil. Estos son ejemplos muy rápidos que voy a pasarles, ¿verdad? A escala urbana, periurbana y rural de las ciudades. Esos los venimos nosotros presentando desde el inicio del proyecto. Infraestructuras verdes como rehabilitación ya de ecosistemas, la elaboración de zanjas de infiltración, restauración también de ecosistemas, infraestructuras mixtas que tienen que ver con obras de hormigón, ¿verdad? Y también con su aplicación ya con infraestructura verde, parques lineales, retardadores pluviales en edificios, canalización o pues camellones verdes, y las propias infraestructuras grises, ¿verdad? Que ya son las que nosotros conocemos, que tienen aquella vinculación con uso de materiales de hormigón, laguna de laminación, canalización, laguna de acumulación. A escala de barrio, pues techos verdes, recolección de aguas de lluvia, recolección de agua para riego en áreas comunes, canteros de infiltración, ¿verdad? Pero por ejemplo, esta gráfica sí la quisimos traer aquí a colación para que, como un ejemplo, ¿verdad? El caso del recurso hídrico, que vemos primero como una estrategia propuesta, ¿verdad? Los diferentes niveles que esta tiene, ¿verdad? El tipo de uso, la tenencia de la tierra, ¿verdad? Donde precisamente nuestra planificación local, pues tenemos esa heterogeneidad, ¿verdad? La función que tiene dentro de nuestro plan, ¿verdad? Y los diferentes tipos de solución. Entonces, este diagrama, pues lo que nos pretende acá presentar es exactamente desde el ciclo completo, ¿verdad? Retrasar, almacenar y ya el sumidero de descarga, que es el que nosotros tendríamos que considerar en nuestra planificación. Aquí queremos traer a colación, ¿verdad?, de una guía recientemente lanzada, los desafíos urbanos y las soluciones basadas en la naturaleza por sector. Aquí hay varios ejemplos que nosotros pues vamos mostrando, ¿verdad? Y vemos que, por ejemplo, para el tema de agua,
los problemas que pueden ser solucionados mediante los beneficios de la naturaleza, la inseguridad hídrica, la sedimentación, las inundaciones. Los ejemplos que se proponen: áreas protegidas cerca de los centros urbanos con zonas de amortiguamiento gestionadas integralmente, restauración y o reforestación en cuencas urbanas, parques con superficies permeables y drenajes sostenibles, aumentar las superficies de zonas permeables en la ciudad para reducir la escorrentía. Esto es en el sector agua. En el sector ambiente, problemas que podemos solucionar: pérdida de hábitat y biodiversidad, deforestación, contaminación del aire, islas de calor, sequía, adaptación al cambio climático, mitigación al cambio climático. Y como ejemplos tenemos red de superficies verdes conectadas, parques, arbolado urbano, áreas protegidas y bosques urbanos con especies locales diversas que sirvan de hábitat para diferentes especies. Los árboles con mayor diámetro, evidentemente, pues y más antiguos son más efectivos en la reducción del material particulado. La vegetación reduce las islas de calor por evapotranspiración. Y las coberturas naturales, en particular los bosques y humedales urbanos, son grandes sumideros de carbono. Para el sector salud, problemas de obesidad, problemas respiratorios, depresión, golpes de calor, ruido, deficiencias de espacios de recreación, pues tenemos como soluciones los parques, y la conectividad entre ellos son una opción para fomentar el deporte y la recreación de los ciudadanos. Dado que las superficies vegetales ayudan a disminuir el material particulado generado por la contaminación, las coberturas naturales pueden ayudar a reducir los problemas respiratorios generados. El tráfico, la construcción, entre otras actividades humanas, genera mucho ruido y estrés. El suelo urbano y la vegetación pueden atenuar dicho ruido, ¿verdad? Otro de los sectores: infraestructura, vías impermeables, movilidad de vehículos alternativos sin sombra. Aquí ya estamos hablando precisamente de superficies permeables que permitan la reducción de la escorrentía y alargan la vida de las calles y del pavimento. El arbolado urbano que conecta los parques se puede combinar con vías para el transporte alternativo como la bicicleta. Otro de los sectores que mostramos en los desafíos urbanos es la agricultura, el tema de la seguridad alimentaria. Los jardines y huertas comunitarias en zonas urbanas son especies donde las personas pueden sembrar y cosechar distintos tipos de plantas alimenticias y medicinales y que pueden presentar múltiples beneficios. Además, generar espacios de cohesión social. El tema de la gestión del riesgo, que aquí sí ya es pues parte de la prioridad, ¿verdad? Que tenemos nosotros en este proyecto: derrumbes, deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, eventos climáticos extremos, que aquí ya está comprobado que las superficies con cobertura vegetal permiten estabilizar el suelo, reducen la escorrentía, frenan el deslizamiento de la tierra y de los sedimentos, que actúan como una barrera natural, ¿verdad? Y al final, pues tenemos que estas zonas se pueden convertir en hábitats y zonas de provisión de otros servicios ecosistémicos. Finalmente, el sector sociedad, que es pues uno de los temas claves, ¿verdad? Falta de cohesión social, falta de oportunidades laborales, los mismos servicios que se presentan, ¿verdad? Al implementar varias de las medidas: la restauración, los jardines agroecológicos y la educación en zonas verdes, pues también nos trae para brindar esas oportunidades de empleo, ¿verdad? Dentro de estas intervenciones. Y finalmente, generar lazos entre las comunidades que permiten integración de diversos grupos poblacionales. Estos son como los grandes desafíos que como ciudades se presentan, ¿verdad? Y que con soluciones basadas en la naturaleza es posible abordarlas. Y aquí ya entramos, ¿verdad? Con los instrumentos de planificación con los que contamos acá en San Salvador. Queremos iniciar con el primero. Este es un instrumento nacional, la zonificación ambiental y uso del suelo de la subregión metropolitana de San Salvador, que define las regulaciones y o directrices, así como los lineamientos de actuación que permitan
la protección, perdón, este era que hace referencia a todas las, quiero ver, sí, era este. Los títulos están equivocados, perdonen, pero la anterior hace referencia precisamente a la zonificación ambiental del territorio, ¿verdad? Que justo fue para la carretera panorámica y vincula todas las áreas que están dentro de las municipalidades por donde pasaba esa área panorámica, ¿no? Que es el decreto que hace referencia a la subregión metropolitana. Aquí hubo una confusión en la presentación. Y finalmente, pues el este del volcán de San Salvador, que aquí sí ya aplica, ¿verdad? Las directrices para la protección ambiental del área del volcán de San Salvador, ¿verdad? Perdonen la confusión en las imágenes y en el texto. Pero son lo que quiero dejar claro más bien es los instrumentos de planificación nacionales con los que contamos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de los instrumentos de planificación locales, Manuel solo lo mencionó, ¿verdad? El esquema director del área metropolitana de San Salvador, que es clave cuando nosotros hablamos de la planificación territorial, ¿verdad? Justamente la principal apuesta pues es una red metropolitana de espacio público, fortalecimiento del sistema de movilidad y una ciudad compacta e integrada. Entonces, este instrumento, ¿verdad? El Consejo de Alcaldes del área metropolitana de San Salvador, cuya ejecución pues está a cargo de la Oficina de Planificación Urbana del área metropolitana, pues también forma parte clave, ¿verdad?, de los instrumentos de planificación territorial. Y aquí entramos en detalle para cada una de las municipalidades. El caso de la Ordenanza Reguladora de Uso de Suelo del municipio de Santa Tecla, que incluye la zonificación de los usos del suelo y régimen de aprovechamiento del mismo y contiene las propuestas urbanísticas que deben ser realizadas en dicha zona. Luego tenemos el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de la ciudad de San Salvador, que promueve el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamiento de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. Y finalmente la de Antiguo Cuscatlán, que establece las zonas. El anterior. ¿Perdón? Ok. Y establece las zonas de protección y conservación de los recursos naturales sobre la base de los análisis técnicos correspondientes, así como también determinar los tipos de actuación urbanística de tipo sostenible, la valoración del suelo y su correspondiente uso y los requisitos y procedimientos que se deberán cumplir para evaluación y aprobación de procesos constructivos sostenibles a través de planes especiales. Leila, un segundito, perdón. Ingeniero, si gusta, él iba a hacer un comentario, pero yo por error le puse mute. Entonces, si le damos el espacio ahí. Ok. Sí, no, disculpen. Solo que en la lámina anterior hablan acerca de la ordenanza plan de San Salvador, pero ese es el mapa de Santa Tecla. Ah, perdón. Ok, sí tiene razón. Sí, sí. Las disculpas del caso. Ok. No hay pena. Entonces, bueno, en Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? El que aparece, ¿verdad? De Antiguo, que tiene ya una ordenanza vigente, y como otros instrumentos locales que también tienen vinculación, pues tenemos el decreto ejecutivo que declara el Parque Bicentenario como un área natural protegida, ¿verdad? La Alcaldía de Antiguo también cuenta con una ordenanza reguladora para la protección y conservación de la finca El Espino del municipio de Antiguo. Está también como otros instrumentos el Plan Inicial de Adaptación al Cambio Climático, que aquí ya lo cuenta, ¿verdad? Elaborado con un enfoque de reducción de las 3 principales vulnerabilidades
ante, ¿verdad?, un escenario de cambio climático, aumento de la precipitación extrema, cambios en la precipitación anual, aumento de la temperatura. Y finalmente quisimos poner este instrumento que, si bien es cierto, es una guía de recomendaciones elaborada por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, cuenta con prácticas incentivables que promueven la edificación sostenible en el área metropolitana. Entonces, aquí nosotros tenemos precisamente estas herramientas, ¿verdad? Estas políticas, estos instrumentos con los que podemos precisamente ya hacer una vinculación de las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí llegamos ya a la parte final, ¿verdad? De cuáles debería de ser esa vinculación o cómo nosotros deberíamos de proceder, ¿verdad? Entonces, primero, pues en el largo plazo hacemos los planes de ordenamiento territorial, contando ya con todos estos instrumentos nacionales, el de, le vamos a llamar regionales, ¿verdad? Del área metropolitana de San Salvador, el esquema director. Luego tenemos a mediano plazo debería de ser ya un esquema o un instrumento que incluya, ¿verdad?, en el plan de gobierno de las autoridades municipales, ese plan estratégico, ¿verdad?, que tenga esa vinculación con las soluciones basadas en la naturaleza. Y finalmente, en el corto plazo, pues ya deberíamos de contar con planes operativos anuales que lleve incluido. Si bien es cierto, las soluciones basadas en la naturaleza, como ustedes vieron, pues se pueden llamar, ¿verdad?, así como tales, o pueden precisamente darles esas soluciones a las problemáticas urbanas, a esos grandes desafíos que todas las ciudades tienen, ¿verdad? Entonces, esta es pues parte de las conclusiones que nosotros estamos ahora invitando, ¿verdad?, a que las incluyamos en los instrumentos estratégicos, en los instrumentos de ordenamiento, en los instrumentos operativos que cada ciudad tiene. Y con esta concluyo, ¿verdad? Muchísimas gracias y le paso la palabra a Gracias. Ok, muy bien. Gracias a los ponentes. Ha sido mucha información, muy buena información, por cierto. Abrimos el espacio de preguntas y discusión. También mencionarles que ya tenemos una pregunta en espera y la intervención de Marilyn Fuentes. Voy a evacuar primero la pregunta de Alex Chávez, quien consulta a Manuel en el contexto de la presentación en la sección del Quick Scan, qué tipo de información o mapas se han usado y la escala de trabajo de los mapas. Eso nos consulta Alex Chávez. En Quick Scan, en genérico, no hay ninguna limitación a la escala. En el caso de San Salvador, usamos información de satélite, resolución alta, en el sentido de que fotos con píxeles de 10 kilómetros. Usamos información generada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a 10 metros. Usamos modelos que nosotros mismos hicimos con información secundaria, por ejemplo, los mapas de inundación, que son a nivel de 1 a 10 metros. Es decir, que se pueden usar. Ahora, también se pueden usar e integrar informaciones que vienen de encuestas por barrios, donde se puede generar mapas una vez que uno tiene las encuestas, por ejemplo. Es decir, que se usó toda la información disponible, que era de distintas escalas, con distintos tipos de resolución, pero la ventaja de este tipo de herramientas es que permiten no solamente integrar diferentes tipos de información, sino diferentes tipos de escalas sin ningún problema. Obviamente uno no puede usar un mapa a resolución de 20 kilómetros el píxel para tratar de ver a 10 metros de resolución, pero no hay mucho problema y siempre se pueden hacer los escalonamientos de arriba hacia abajo sin mucho problema. Muchas gracias, Manuel. Le damos la palabra a Marilyn.
Gracias, muy amable. Pues más bien es como una inquietud, viendo la presentación que la ingeniera Leila nos ha dado el día de ahora, muy interesante todo el trabajo que se está realizando. Y la pregunta es, en torno al área natural del volcán de San Salvador, este parque que está clasificado como área natural protegida por los servicios ecosistémicos que este espacio representa. Tengo entendido que el área tiene un plan de manejo que es del área, del área natural y sus áreas de impacto. No sé si lo han retomado o han podido pues revisar las acciones que se hicieron para levantar este plan de manejo, porque me parece que podrían generar información muy importante para todo este esfuerzo que se está realizando. Y bueno, también hace poco creo que lo hablamos en la oficina con Karen y las compañeras, eso ya es como más un comentario también, que si la gestión de esta área que tenemos del volcán y la cuenca en la que ustedes han estado trabajando en estos años, se hiciera de manera efectiva, eficiente, quizás podríamos mitigar un poco las inundaciones que estamos teniendo en San Salvador y el área metropolitana. Entonces, sí, como consultarles qué tanto han revisado este plan de manejo y si podríamos nosotros también como tomarlo en cuenta para las gestiones o las cosas que se podrían o no hacer. Tengo entendido que hay toda una legislación particular por los servicios ecosistémicos que esta área representa y por las particularidades pues, de la biodiversidad que existe. Eso, prácticamente. Gracias. Gracias, Marilyn. Y sí, en efecto, ¿verdad? El tema del plan de manejo del área protegida, del Boquerón y todas las demás que están en la zona. De hecho, nosotros tenemos una intervención que le estamos llamando de ecosistema, una restauración de ecosistemas críticos en la zona de amortiguamiento del área protegida del Boquerón, ¿verdad? Donde hemos precisamente retomado el plan que tienen de esta área protegida, ¿verdad? Y solo lo estamos vinculando con la intervención que estamos nosotros desarrollando, ¿no? Con la zona de amortiguamiento. Acuérdense que como tenemos la restricción de que estas medidas se realizan en la microcuenca del Arenal Montserrat, ¿verdad? Entonces hemos tomado pues la que le compete, ¿verdad? Pero con una visión ecosistémica, pues, ¿verdad? Porque hay medidas y eso ustedes en el momento que puedan tener acceso a nuestra página web van a ver que hay fincas que no propiamente están dentro de la microcuenca, pero que nosotros las estamos interviniendo, ¿verdad? Por el impacto que dentro de la microcuenca tienen, ¿no? Entonces sí, su comentario es muy acertado, ¿verdad? Nosotros lo hemos tomado en cuenta realmente ese plan, ¿verdad? Aquí la omisión fue, ¿verdad? Por nuestra parte para no haberlo incluido en esta presentación, pero sí la tenemos en cuenta, ¿verdad? En nuestro trabajo dentro del proyecto. Y solo quizás lo último, nosotros esperamos que las medidas de soluciones basadas en la naturaleza tienen una temporalidad, ¿verdad? Para ver su impacto. Tal vez las inundaciones no van a ser a los meses, ¿verdad? De que nosotros hemos comenzado a trabajarla, pero sí esperamos que en el mediano, largo plazo es que podamos ya visualizar ese impacto. Gracias, Leila. Aquí tengo una intervención de Celina Perla. No sé si quiere hacerlo directamente o puede hacerlo directamente, o doy lectura al chat. Voy a esperar un ratito a ver si conecta audio y si no lo leo. Ok, creo que leeré. Ella manifiesta que en Nejapa hay 2 ordenanzas de máxima protección del volcán de San Salvador y el cerro de Nejapa. Y que se tiene, bueno, el decreto 61
el anexo del decreto y un mapa interactivo que se puede bajar de la página del MAR. Está incorporando sobre las herramientas existentes, ¿no? Y también menciona que el MAR ha elaborado una propuesta de cambio de la zonificación que pronto someterá a consulta pública. Pues esto nos informa Celina Perla. No sé si hay más dudas, aportes que quieran hacer. Estamos abiertos aún para poderlo realizar. Hay tiempo. Bueno, al parecer... Solo, si me permite, Georgina, les vamos a mandar la presentación, ¿verdad? Ya con las correcciones, ¿verdad? Que eso fue la ley de Murphy, ¿verdad? Con los mapas cambiados. Entonces, pero sí, se las vamos a mandar ya con las correcciones realizadas, ¿ok? Una pregunta, porque como esto es un seminario y no solamente es de una vía, de que los asistentes, porque todos somos asistentes, preguntan, yo en mi ignorancia, porque yo no soy de San Salvador ni del área metropolitana, me gustaría saber, por el lado de los municipios y también por el lado de la OPAMS, el tipo de ordenanzas o el tipo de mapas de planificación territorial se elaboran utilizando qué tipo de herramientas o qué tipo de métodos. En el tipo de herramientas, saber qué tipo de facilidades tienen ustedes, porque con lo de soluciones basadas en la naturaleza de adaptación es muy importante, así como lo dan ustedes en la OPAMS, en ese plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo elaboran ustedes esa ciudad a futuro que se está tratando de elaborar? Porque pues en el plano general de tratamientos urbanísticos, pues hay que ver qué futuro de ciudad quiero. Entonces, ¿qué herramientas o qué procesos participativos como método han incorporado o cómo hacen ustedes para elaborar ese tipo de resultados? ¿O es solamente técnico dentro de lo que es la OPAMS? ¿O cada municipio elabora sus cosas? ¿Cómo es el nivel de integración real de los 14 municipios dentro de lo que es el funcionamiento de la planificación de estas diferentes entidades? O sea que me tocará seguir averiguando buscando literatura. Está bien. Bueno, realmente aquí aportando, yo creo que este seminario servirá para reforzar los vínculos. Consulto a los participantes si están dispuestos a mantener una comunicación vía correo electrónico u otros medios para aquellas dudas que tenga Manuel o el equipo técnico, y así hacerles consultas directamente, y ustedes también, pues, de parte de nosotros, igual, estamos disponibles para dudas y consultas. Al parecer, Ingrid va a hacer un aporte. Ingrid, le cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, respecto a lo que nos comentaba Manuel sobre cómo se lleva a cabo, pues básicamente, al menos la vivencia que tuve con el esquema director, es de que se tenían sesiones de trabajo con sociedad civil, con los municipios, con los alcaldes, con los consejos municipales, y fue todo un trabajo que se llevó a cabo sobre la participación, ¿verdad? Es decir, se les presentaba cuál era el enfoque del esquema, que era buscar una ciudad compacta, que los corredores, se asentara el crecimiento en los corredores,
Es decir, se hizo todo una especie de proceso participativo para la creación. Sin embargo, el que se estuvo inicialmente presentando y dando a conocer, ese sí fue construido netamente técnico, ¿verdad? En base a las proyecciones de crecimiento de los municipios, que lamentablemente, pues a la fecha únicamente tenemos un censo poblacional del 2007. Pero en base a ese, digamos, se retoma para las proyecciones de cómo va a crecer cada uno de los municipios y hacia dónde va el desarrollo, ¿verdad? Entonces, más o menos así fue el proceso. Quien podría quizás extenderse un poco más, hablarlo, porque lo lideró en su momento fue mi compañero Boris, solo que él tenía una presentación y creo que tuvo que retirarse, pero igual estamos ahí en comunicación por cualquier otra consulta, ¿verdad? Que se tenga. Gracias. Y solo para completar, ya que te mencionas, ¿cada cuánto se hace una actualización o una incorporación de nuevas necesidades o de los cambios en políticas públicas y cambio en las autoridades municipales? ¿Se hace cada 5 años, cada 10 años? Porque Leila mencionaba el tipo de cosas de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Sí. En políticas es muy distinto a lo que son los cambios climáticos. El largo plazo en el cambio climático es en el 2150. No creo que haya ningún político que se atreva a decir en el 2150 qué vamos a hacer. ¿Ustedes cómo renuevan o cómo actualizan ese tipo de plan de ordenamiento? Bueno, actualmente se está trabajando en una revisión porque la proyección fue a los 5 años tenemos que contar con una revisión. Probablemente sea necesario actualizar algo o solamente una revisión, pero a los 10 años corresponde una actualización. Ok. Bueno, gracias. Bueno, procederemos quizás con palabras de Leila para el cierre. Y antes de que se desconecten todos, los que puedan encender sus pantallas para tomar una fotografía de la participación ahorita. Y antes de que todos terminen de encender, Celina nos comparte que se deben actualizar los planes de ordenamiento territorial para que cada municipio cuente con la adaptación del plan en su municipio. Agradecemos su comentario, Celina, y la verdad que es muy importante enfocar esta incorporación en los planes. Muy bien, estamos listos los que... De hecho, mi cámara es la más lenta, así que van a disculpar. Yo creo que hay muchos que no han encendido la cámara porque se están peinando. Sí, sí, muy probablemente. Bueno, yo no espero mi cámara, pero a la cuenta de 3 vamos a tomar la captura de pantalla. 1, 2, 3. ¿Listo? Gracias a todos. Leila. Gracias. Comencemos agradeciendo realmente el apoyo de la Universidad de Wageningen, de Manuel y el equipo, ¿verdad? Que nos dan asesoría en estas temáticas. Segundo, agradecerle la participación a todos. Estos días son complicados, eso hablábamos nosotros con Manuel, ¿verdad? Si bien es cierto, son casi días muy, digamos, próximos para las vacaciones, ¿verdad? Algunos pues ya se encuentran de vacaciones, pero no queríamos cerrar el año sin hacer esta jornada, porque nos parece que así damos pie para un próximo año con muchas ideas nuevas y con muchas intervenciones que pretendemos realmente desarrollar con las alcaldías. Todo el mundo nos ha visto el trabajo que estamos desarrollando en las intervenciones, ¿verdad? Pero este tema de incidir en la planificación territorial es algo que tenemos que desarrollar, ¿verdad?
Entonces, por eso queríamos hacer esta jornada, ¿verdad? Para ya dejar el pie a medio andar, ¿verdad? En ese pasito. Finalmente, pues agradecer al equipo, tanto a Fundasal, Procomes y Georgina, ¿verdad? Por el desarrollo de esta capacitación. Nosotros, y creo que todo mundo lo sabe muy bien, hemos trabajado con las 3 alcaldías, Santa Tecla, San Salvador y Antiguo Cuscatlán, y debido al evento que tuvimos recientemente en el mes de octubre, hemos decidido incluir a la alcaldía de Nejapa, que ha estado muy rápida, ¿verdad? Precisamente para compartir en las capacitaciones. Entonces, ya para nosotros este es un nuevo desafío, ¿verdad? Involucrar a las 4 municipalidades en nuestro proyecto, pero con el apoyo, ¿verdad? De todos, pues vamos a ir desarrollando estos cambios, de ir integrando las soluciones basadas en la naturaleza en estos instrumentos, ¿verdad? Queda pendiente, nosotros estamos abiertos, si les parece que debemos de incidir más en una herramienta y programar ya una capacitación en una herramienta específica, pues para nosotros también, ¿verdad? Este es de doble vía, podemos hacer las gestiones correspondientes, ¿verdad? Para más tiempo y poder aprender definitivamente de una herramienta en particular, ¿verdad? Así que esta no es, aquí no acaba, sino que sepan que nosotros estamos abiertos para cualquier sugerencia, ¿verdad? Y seguimos adelante. Yo creo que con esta concluimos, no nos queda más que desearles felices fiestas, ¿verdad? Y primero Dios, pues el próximo año sea muchísimo mejor que este, ¿verdad? Así que con esto me despido, muchísimas gracias y estamos en contacto para una próxima. Gracias a todos, gracias por estar presentes, gracias a Leila y a Georgina por organizar, y en teoría estas capacitaciones deberían ser presenciales en San Salvador. Como dijo Leila, la pandemia no deja, y Leila podrá testificar qué preocupado estoy yo. Llevo 1 año sin poder comer pupusas, o sea que estoy necesitado urgentemente de poder volver a El Salvador. O sea que feliz año, felices fiestas, que el 2021 sea no más COVID y no más pandemia, porque me tienen aburrido, y poder volver a la región. Ya nos veremos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias.